¿Sabías que durante los ciclos económicos el 80% de los inversores pierden dinero durante las recesiones? ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos ciclos afectan tus inversiones? Bienvenidos a nuestro fascinante viaje por los misteriosos ciclos económicos. Imagínate un viaje emocionante lleno de subidas y bajadas, donde la economía experimenta periodos de crecimiento y contracción. Estos altibajos son los ciclos económicos, y entenderlos es crucial para cualquier inversor serio. Desde épocas de bonanza hasta momentos de incertidumbre, estos ciclos tienen un impacto directo en los mercados financieros y, por ende, en tus oportunidades de trading. Ahora, para los que son nuevos en este mundo, permítanme desglosar un poco más esta montaña rusa económica. Hoy nos sumergiremos en la importancia de los tipos de interés fijados por los bancos centrales y cómo los traders astutos pueden ajustar sus estrategias según la fase del ciclo económico. Prepárense para una montaña rusa de conocimiento financiero. ¿Listos para el emocionante viaje? Pues agárrense fuerte, porque estamos a punto de despegar hacia un mundo de ciclos económicos y estrategias de trading. Descubre cómo aprovechar los ciclos económicos para maximizar tus ganancias en el trading. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante exploración. Dale me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de traders comprometidos. Expansión. Bienvenidos a la fase de crecimiento económico, donde las oportunidades están en pleno apogeo. Durante este periodo, las empresas florecen, el empleo se dispara y los mercados financieros están en alza. Pero aquí es donde los individuos adinerados brillan con luz propia. Utilizan esta fase para invertir en activos de alto rendimiento, como acciones y bienes raíces, aprovechando el impulso económico para maximizar sus ganancias. Además, durante la expansión, los inversores ricos también buscan oportunidades para diversificar sus carteras, protegiéndose así contra los posibles contratiempos en las etapas posteriores del ciclo. Pico. A medida que la economía alcanza su punto máximo y las señales de una posible desaceleración comienzan a aparecer, los individuos adinerados optan por una postura más cautelosa. Observan de cerca los indicadores clave, como el crecimiento del Producto Interno Bruto y las tasas de empleo, para identificar cuándo es el momento adecuado para reducir su exposición a activos de riesgo y preservar su riqueza. Además, durante este periodo, muchos ricos también consideran estrategias de protección patrimonial, como la inversión en bonos del tesoro y metales preciosos, como el oro, que históricamente han demostrado ser refugios seguros durante tiempos de incertidumbre económica. Recesión. La recesión trae consigo desafíos económicos significativos, pero también oportunidades para aquellos que estén preparados. Los individuos adinerados, que han anticipado este periodo de contracción, pueden capitalizar la situación de varias maneras. Por un lado, pueden utilizar la liquidez acumulada durante las fases anteriores del ciclo para aprovechar las oportunidades de inversión que surgen cuando los precios de los activos caen. Por otro lado, durante la recesión, muchos ricos también están atentos a las oportunidades de adquisición, aprovechando la caída en los precios de los activos para comprar empresas y propiedades a precios reducidos, con la expectativa de obtener ganancias significativas una vez que la economía se recupere. Recuperación. A medida que la economía comienza a recuperarse y las señales de una nueva fase de expansión se hacen más evidentes, los individuos adinerados ajustan sus estrategias una vez más. Durante este periodo de transición, los ricos pueden optar por reinvertir parte de sus ganancias en activos de mayor rendimiento, como acciones de empresas con un alto potencial de crecimiento o proyectos inmobiliarios en áreas en desarrollo. Además, muchos individuos adinerados también aprovechan la oportunidad para diversificar aún más su cartera, explorando nuevas clases de activos y mercados emergentes para optimizar su exposición al riesgo y maximizar sus rendimientos a largo plazo. ¿Listo para llevar tus habilidades de trading al siguiente nivel? Asegúrate de estar al tanto de nuestras actualizaciones y análisis financieros. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún consejo clave para tu éxito financiero. Rol de los bancos centrales. Los tipos de interés fijados por los bancos centrales desempeñan un papel fundamental en la economía y en las estrategias financieras de los individuos adinerados. Durante periodos de expansión, los bancos centrales tienden a aumentar los tipos de interés para frenar el crecimiento económico y controlar la inflación. Esto puede tener un impacto significativo en las decisiones de inversión de los ricos, ya que las tasas de interés más altas pueden hacer que los activos de renta fija,
como bonos y certificados de depósito, sean más atractivos en comparación con inversiones más riesgosas como acciones y bienes raíces. Durante los periodos de recesión o desaceleración económica, los bancos centrales a menudo recurren a políticas monetarias expansivas para estimular el crecimiento y aumentar la actividad económica. Esto puede implicar reducir los tipos de interés a niveles históricamente bajos e implementar medidas como la flexibilización cuantitativa para inyectar liquidez a la economía. Para los individuos adinerados, esto puede tener importantes implicaciones en sus estrategias de inversión. Por un lado, tasas de interés más bajas pueden hacer que los activos de renta fija, como bonos o cuentas de ahorro, generen rendimientos más bajos, lo que puede llevar a los inversores a buscar alternativas de inversión más lucrativas como acciones y bienes raíces. Por otro lado, tasas de interés más bajas también pueden impulsar el crecimiento económico y aumentar el valor de los activos, lo que beneficia a los inversores con una cartera diversificada. Estrategias de trading en diferentes entornos de tipos de interés. Los individuos adinerados están constantemente evaluando cómo los cambios en los tipos de interés pueden afectar sus carteras y ajustando sus estrategias en consecuencia. Durante periodos de tipos de interés bajos, por ejemplo, muchos ricos pueden optar por tomar mayores riesgos en busca de rendimientos más altos, invirtiendo en acciones de alto crecimiento, fondos de inversión alternativa y mercados extranjeros. Por otro lado, durante periodos de tipo de interés altos, los inversores adinerados pueden priorizar la preservación del capital, buscando oportunidades en activos más estables y seguros, como los bonos del tesoro y metales preciosos. En entornos de tipo de interés bajos, los individuos adinerados pueden adoptar estrategias de búsqueda de rendimiento, buscando oportunidades de inversión que ofrezcan rendimientos más altos que los activos de renta fija tradicionales. Esto puede incluir inversiones en acciones de empresas con sólidos fundamentos financieros y un potencial de crecimiento sólido, así como en mercados emergentes que ofrecen oportunidades de crecimiento significativas a largo plazo. Por otro lado, durante periodos de tipo de interés altos, los inversores pueden optar por priorizar la preservación del capital y la generación de ingresos pasivos, invirtiendo en activos estables y seguros como bonos del tesoro y fondos de renta fija de calidad. Análisis técnico y fundamental. Los individuos adinerados utilizan una combinación de análisis técnico y fundamental para informar sus decisiones de inversión en todas las etapas del ciclo económico. El análisis técnico les permite identificar tendencias y patrones en los precios de los activos, mientras que el análisis fundamental les ayuda a evaluar el valor intrínseco de una inversión en función de factores como el desempeño financiero de una empresa, las condiciones del mercado y las tendencias macroeconómicas. Al integrar estos dos enfoques, los ricos pueden tomar decisiones más informadas y mejorar las posibilidades de éxito en el mercado. El análisis técnico y fundamental sigue siendo una herramienta invaluable para los individuos adinerados, ayudándoles a navegar por los altibajos del mercado y tomar decisiones informadas en todas las etapas del ciclo. Durante los periodos de expansión, el análisis técnico puede ayudar a identificar tendencias alcistas y puntos de entrada oportunos para maximizar las ganancias. Mientras tanto, el análisis fundamental puede ayudar a evaluar el potencial de crecimiento a largo plazo de una inversión en función de factores como la fortaleza financiera de una empresa y las perspectivas de su sector. Durante periodos de recesión, el análisis técnico puede ayudar a identificar señales de agotamiento en la tendencia bajista, mientras que el análisis fundamental puede ayudar a identificar oportunidades de inversión subvaluadas que tienen el potencial de generar rendimientos sólidos a largo plazo. Para ilustrar cómo los individuos adinerados aplican estos conceptos en la práctica, consideremos el caso de un inversor de alto patrimonio neto que anticipa una recesión inminente. Utilizando el análisis técnico, el inversor identifica señales de debilidad en los mercados financieros, como la disminución de los precios de las acciones y el aumento de la volatilidad. Al mismo tiempo, utilizando el análisis fundamental, el inversor evalúa la salud financiera de varias empresas y sectores, identificando aquellos que son más vulnerables a los impactos de una recesión. Con esta información en mente, el inversor ajusta su cartera vendiendo posiciones en activos de riesgo y aumentando su exposición en activos más estables y seguros, como bonos del tesoro y metales preciosos. Como resultado, el inversor logra proteger su riqueza y minimizar las pérdidas durante la recesión, preparándose así para capitalizar las oportunidades de inversión que surgirán en la fase de recuperación.
Un ejemplo de cómo los individuos adinerados pueden ajustar sus estrategias de trading según el ciclo económico es durante una recesión. Durante este periodo, los inversores adinerados pueden utilizar el análisis técnico para identificar señales de reversión de la tendencia bajista en los mercados financieros, como divergencias alcistas en los indicadores de momentum o patrones de reversión alcistas en los gráficos de precios. Al mismo tiempo, puede utilizar el análisis fundamental para identificar oportunidades de inversión subvaluadas en empresas sólidas con sólidos fundamentos financieros y una perspectiva de crecimiento a largo plazo. Al combinar estos dos enfoques, los individuos adinerados pueden tomar decisiones de inversión informadas que les permiten capitalizar las oportunidades de inversión que surgen durante la recesión y posicionarse para el crecimiento futuro. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje a través de los ciclos económicos y las estrategias de trading utilizadas por los individuos adinerados para tomar decisiones financieras más sólidas y posicionarse estratégicamente en los mercados. Durante nuestro recorrido, exploramos en detalle las diferentes fases de los ciclos económicos, desde la expansión hasta la recuperación, y cómo éstas afectan a los mercados financieros y al trading. Aprendimos sobre la importancia crucial de los tipos de interés fijados por los bancos centrales y cómo estos influyen en la economía y las estrategias de trading de los individuos adinerados. Además, descubrimos cómo los individuos adinerados ajustan sus estrategias de trading según el ciclo económico, utilizando una combinación de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones de inversión informadas en todas las etapas del ciclo. En resumen, comprender los ciclos económicos y saber cómo utilizarlos a su favor es fundamental para cualquier inversor serio. Al estar atento a las señales del mercado y ajustar sus estrategias según las condiciones económicas, los individuos adinerados pueden maximizar sus oportunidades de inversión y minimizar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado. Pero nuestro viaje no termina aquí, mis amigos. Hay mucho más por descubrir y explorar en el emocionante mundo de las finanzas y el trading. En futuros vídeos, exploraremos temas más avanzados en el mundo de las finanzas y el trading, desde estrategias de gestión de riesgos hasta análisis de mercados globales y nuevas tecnologías disruptivas en el sector financiero. Siempre estamos buscando formas de brindar a nuestra audiencia información valiosa y actualizada que les ayude a tomar decisiones financieras más informadas y a alcanzar sus objetivos de inversión. Recuerden, el mundo de las finanzas es dinámico y en constante evolución, y entender cómo navegar por él puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en sus objetivos financieros. Así que los invitamos a seguirnos en este emocionante viaje mientras exploramos juntos las oportunidades y desafíos que presenta el mundo de las inversiones y el trading. Si les ha gustado este video y desean más contenidos como este, no olviden dejar su me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video. También nos encantaría escuchar sus comentarios y sugerencias sobre temas que les gustaría que abordemos en futuros videos. Desde nuestro canal estamos comprometidos a brindarles el mejor contenido posible para ayudarlos a alcanzar sus metas financieras y comerciales. Así que gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verlos en nuestros próximos videos. Hasta la próxima.